Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la tutela y la curatela. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la tutela y a la curatela, como otras formas de autoridad, aplicando este conocimiento a la vida real actual. La tutela de los impúberes. La función primordial del tutor era el buen manejo de la fortuna del pupilo y no la de ocuparse de forma directa de su guarda y educación. Por tal razón debía efectuarse un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo para que con base en el mismo le fueran restituidos. De no hacerse tal inventario se consideraría al tutor culpable de fraude y no cabía excusa de ninguna naturaleza para no haberlo efectuado, y en consecuencia estaba obligado a indemnizar al pupilo de los posibles daños ocasionados. Tutela de los impúberes dice que el deber fundamental del tutor era conservar intacto el patrimonio del pupilo. Y un requisito introducido por Justiniano es que el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su pupilo. Y si esta circunstancia se diese no al principio de la tutela, sino durante ella, debería de renunciar al cargo. En caso de no hacerlo, perdía su crédito, o bien no se le reconocía como acreedor de la deuda. Servio Sulpicio nos habla sobre el concepto de la tutela y define la tutela como el poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre, a afecto de protegerlo en virtud de que a causa de su edad no puede defenderse por sí mismo. La función primordial del tutor era el buen manejo de la fortuna del pupilo y no la de ocuparse de forma directa de su guarda y educación. Por tal razón, debía efectuarse un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo para que con base en el mismo le fuera restituido. De no hacerse tal inventario, se consideraría al tutor culpable de fraude. No cabía excusa de ninguna naturaleza para no haberlo efectuado y en consecuencia estaba obligado a indemnizar al pupilo de los posibles daños ocasionados. El deber fundamental del tutor era conservar intacto el patrimonio del pupilo. Y un requisito introducido por Justiniano es que el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su pupilo, y si estas circunstancias se diesen no al principio de la tutela, sino durante ella, debería renunciar al cargo. En caso de no hacerlo, perdía su crédito o bien no se le reconocía como acreedor de la deuda. El poder dado al tutor no es equivalente a la patria potestad, sino más bien una facultad que tiene como objetivo la protección de los pupilos. Se trata de una institución regulada lógicamente por el derecho civil, pero que no es exclusiva de este, ya que también la encontramos en muchas ocasiones en el derecho de gente. Para poder ejercer la tutela era necesario cumplir con los siguientes requisitos: ser libre, ser ciudadano romano de sexo masculino y tener más de 25 años. El pater familias podía designar en su testamento tutor para sus hijos, situación que se reconoce ya expresamente en la ley de las 12 tablas y conocemos con el nombre de tutela testamentaria. En el supuesto caso de que ésta no existiese y fuese necesario designar tutor, se llamaría al agnado más próximo del pupilo. A esta tutela le conocemos con el nombre de legítima, puesto que corresponde por disposición de la ley al pariente más cercano. Si se daba el caso de que no existiese ningún agnado del pupilo, el magistrado sería el encargado de nombrar un tutor. A esta tutela le conocemos con el nombre de dativa. De estos tres tipos de tutela, la primera es la más importante y excluye automáticamente a la otra, así como también la tutela legítima excluiría a la dativa. En el caso de existir tutor nombrado por testamento, el pater familias que lo hubiese designado podría prever la situación de la falta del tutor por algún motivo. Y para evitar que se tuviese que recurrir a la tutela legítima, se podría nombrar varios tutores, uno en sustitución de otro. Al ejercer la tutela, el tutor se encontraba con una serie de restricciones. En primer lugar, el no poder efectuar ninguna donación en nombre del pupilo.
Inclusive no podía dar la dote a ninguna mujer miembro de la familia. Tampoco podía enajenar a ningún predio rústico o suburbano, salvo si era necesario y conveniente para pagar deudas urgentes del pupilo, en cuyo caso pues se debería dar aviso al magistrado a efecto de que éste designase qué bien se debería de enajenar. A partir de la época de Constantino, esta misma situación se presenta en relación con los predios urbanos. Finalmente, en ningún caso el tutor puede hacer uso personal de las rentas o capitales que administra. Es más, si no invirtiera debidamente el patrimonio administrado, debía pagar intereses procedentes de su propio patrimonio. En el desempeño de sus funciones, el tutor debe realizar todos los actos jurídicos necesarios para la administración de los bienes del pupilo, pudiendo darse dos situaciones: que obre él solo en representación del pupilo, esto es la gestio del tutor, o bien que sea el pupilo el que actúe con la autoritas del tutor, es decir, con la autoridad del tutor, autorización del tutor, es decir, con la conformidad de este en relación con el acto celebrado por el pupilo. Las causas por las cuales se puede poner término a la institución de la tutela eran de dos tipos: razones que atañen directamente al pupilo o bien relacionadas con el tutor. Entre las primeras podía ocurrir por haber llegado a la pubertad, por muerte o por cualquiera de la capitis diminutio, es decir, disminución de la capacidad. Si era la mínima, estaríamos frente a la adrogación. En el segundo caso figura la muerte del tutor, la circunstancia de que éste sufriera capitis diminutio y la existencia de una excusa para seguir desempeñando el cargo encomendado o bien por ser destituido. Al término del desempeño de su cargo, el tutor debería en todos los casos rendir cuenta al pupilo en relación con los bienes cuya administración le fue encomendada. Tal obligación estaba sancionada por la actio tutela y en caso de que ésta no fuera correcta o faltasen bienes, tendría que cubrir el doble de su valor. El tutor tenía obligación de rendir estas cuentas bajo inventario en relación con el efectuado al principio del desempeño de sus funciones. En ese momento el pupilo era asistido por un curador. Ahora hablaremos de la tutela perpetua de las mujeres. La mujer en principio estará siempre bajo la tutela de una persona, puesto que su capacidad estaba limitada para llevar a cabo determinados actos que pudieran comprometer su patrimonio. La tutela perpetua de las mujeres podía pertenecer a cualquiera de los tres tipos que ya conocemos: tutela testamentaria, legítima o dativa. La tutela de las mujeres caerá en desuso en el periodo imperial. En la época de Augusto se le concede lo que conocemos con el nombre de ius liberorum, es decir, la circunstancia de que la mujer sui juris puede ser liberada de tener que ser representada por alguien, aunque con una serie de limitaciones. Por ejemplo, se concedía a las ingenuas que tuviesen 3 hijos y a las manumitidas que tuviesen 4. Ya en el siglo V de nuestra era, esta situación desaparece de forma definitiva, pues hacía muchísimas décadas que de hecho no se llevaban a cabo. Ahora entraríamos a ver lo que es la curatela. Según la ley de las 12 tablas, caían bajo el régimen de curatela los locos, los pródigos. Con posterioridad también se nombraron curadores para sordomudos y enfermos mentales. Además, se les nombraba un curador en todos los casos a aquellas personas sui juris menores de 25 años, pero mayores de 14, es decir, a aquellos individuos que por razón de la pubertad ya no estuvieran bajo el régimen de tutela. En algunos casos especiales se nombraba un curador para el pupilo bajo tutela cuando éste tenía que recibir las cuentas del tutor.
El curador estaba encargado de administrar los bienes del pupilo o bien de dar su consentimiento a aquellos actos celebrados por el menor de 25 años. Ahora entraríamos a ver la curatela de los furiosos. Los furiosos sui iuris y púberes estarán siempre sometidos a la institución de la curatela. Esta podía ser de tres tipos: testamentaria, legítima o dativa, rigiendo en ella las mismas características que para la tutela. Cabe señalar que en caso de existir épocas de lucidez en el furioso, la curatela se interrumpirá tantas veces como este recuperase dicha lucidez. La curatela de los pródigos. Se entiende por pródigo a aquella persona que sin causa justificada dilapida el patrimonio de la familia, heredado de su ancestro, y que, como ya es sabido, según la estructura de la familia romana, correspondía a todo el núcleo familiar, aunque él fuese el único que estuviese en posibilidad de administrarlo. Cuando se presentaba esta circunstancia, los afectados podían solicitar al magistrado pues que se declarara en este estado de interdicción y quedaba automáticamente bajo la curatela de sus aguados. La curatela se inicia en el momento en que por medio de un decreto del magistrado se declara el estado de interdicción, ya que la prodigalidad no es un hecho natural de incapacidad. La curatela cesaba también por un decreto del magistrado en el que se manifestaba la enmienda del pródigo. Como consecuencia, ahora entraríamos a ver la curatela de los menores de 25 años. Como consecuencia de las facultades intelectuales del individuo son más lentas en el desarrollo que las facultades físicas, se consideró que aquel individuo varón mayor de 14 años, pero menor de 25, se encontraba en situación de desventaja intelectual frente a individuos que rebasaran esta edad. Para evitar esta desventaja es que la ley plaetoria señala la circunstancia de que tales individuos, debido a su inexperiencia, estén bajo el régimen de curatela. Así que en un principio estos individuos se les nombraba un curador cada vez que celebraban un acto en particular. Pero a partir del emperador Marco Aurelio se les nombra un curador permanente. El que todo individuo menor de 25 años tuviese que estar sometido a este régimen de curatela podía variar si se le concedía la liberación de ella por un decreto especial. Una vez que hubiera cumplido los 20, esta situación se llamaba venia aetatis. El pupilo impúber, por excepción, puede estar también sujeto al régimen de curatela, junto con el de tutela, y esto lo vemos exclusivamente en los siguientes tres casos. Si existe, estamos hablando de la curatela de los pupilos, si existe un proceso entre el pupilo y el tutor, si el tutor interrumpía temporalmente su tutela y si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo y mientras se nombraba a otro tutor. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la tutela y la curatela en tiempo de los romanos. Muy buenos días.